Qué bueno que estamos una vez más comunicándonos a través de nuestro canal de la Universidad Teológica Shema Israel con nuestro programa Las Raíces Hebreas de la Fe. Y hoy vamos a tocar un tema delicado, pero importante a la vez. Se ha hecho en algunos medios una exageración de lo que es la gracia de Dios. Se está enseñando que la gracia de Dios es a partir del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah en hebreo, cuando realmente la gracia de Dios la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a lo largo de toda la Biblia, de la Torá, de los profetas, de los salmos y escritos y del Nuevo Testamento. Vemos abundantemente obrando la gracia de Dios en el mundo. Por otro lado, se está enseñando también que por la gracia de Dios, una vez que se aceptó a Yeshua, a Jesús, es esa gracia que nos permite vivir como querramos o como nos sea posible para que la gracia de Dios opere, dándonos de todos modos salvación a través del Señor Jesús. Y encontramos en muchos pasajes de la Biblia, aún en enseñanzas del mismo Señor Jesús, que no es tan así. Ejemplo, en Mateo 7:21 y 7:24. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo aquellos que hacen lo que quiere mi Padre o lo que es la voluntad de mi Padre en los cielos. En ese día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera a los demonios en tu nombre? ¿No realizamos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en la cara: nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Y comienza a partir de allí el Señor Jesús, Yeshua por su nombre hebreo, comienza a decir la parábola de la casa edificada sobre la roca o de la casa edificada sobre la arena, para dar una enseñanza profunda de que el que edifica sobre la roca es el que edifica sobre la Torá, sobre la palabra de Dios, obedeciéndola, poniéndola en práctica, y le va a ir bien. En cambio, el que edifica sobre la arena, esa casa se destruye, poniendo como ejemplo el que edifica sobre sus propias acciones, sobre su propia voluntad, sobre su propio deseo, edificando vida y vida vivida de acuerdo a su voluntad, cuando toda la Biblia, este es un ejemplo solamente, toda la Biblia nos enseña que debemos vivir obedeciendo la palabra de Adonai, que debemos vivir poniendo en práctica lo que en la Biblia se nos enseña. Y en el mismo libro de Mateo, el capítulo 12, versículo 22, nos agrega algo interesantísimo. Mateo 12, 50, Mateo 12, 50, que aquí lo tengo. Quien quiera que haga lo que quiere o lo que es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa persona es mi hermano,
mi hermana o mi madre. Entramos a ser parte de la familia espiritual de Yeshua. Sí, cuando le recibimos y creemos en Él, pero también como confirmación, el que vive haciendo la voluntad de Dios, el que vive obedeciendo lo que Dios quiere, lo que Dios enseña en la palabra, en la Biblia. Otro pasaje interesante que tiene que ver mucho con esto, lo tenemos en el libro que se conoce en las Biblias, versión Reina Valera o Nueva Versión Internacional, como Santiago, pero que su verdadero nombre, según el mismo Yeshua lo dice, lo nombra, y en el Nuevo Testamento se lo nombra también, es Jacobo, uno de los hermanos menores de Yeshua. De paso confirmamos que Yeshua, Jesús, tuvo hermanos. Este Jacobo, conocido como Santiago, dice en el versículo 1, el versículo 22 en adelante, no os engañéis a vosotros mismos, escuchando solo lo que dice la palabra, en otras versiones, siendo solamente oidores, pero ponedla en práctica, no ser oidores, pero hacedores de la palabra. Y sigue diciendo, porque todo aquel que escucha la palabra, pero no hace lo que está escrito, es como alguien que se ha mirado en un espejo, que se mira a sí mismo y se marcha, olvidándose de inmediato qué aspecto tiene. Pero si la persona se fija atentamente en lo que dice la perfecta Torá, recordando que Torá significa instrucción para la vida, es la persona que vive en libertad y continúa viviendo, no siendo un oidor olvidadizo, sino en uno que pone en práctica la obra que la palabra requiere. Y entonces será bendecido en todo lo que hace. Esto nos demuestra que, y repito, son solo ejemplos, esto nos demuestra que tanto en enseñanzas del Mesías Yeshua, como de quien, siendo su hermano menor, fue el que estuvo al frente de la primera congregación de judíos creyentes en Jesús, en Yeshua, en el primer siglo, en Jerusalén. Quien escribió esta carta que lleva el nombre de Jacob en el Nuevo Testamento judío, que es el que acabamos de leer, pero también en las Biblias Reina Valera o Nueva Versión Internacional aparece como Santiago. Este escribe una carta, y en esa carta acabamos de leer, que da ese ejemplo. A usted le pasa, a mí me pasa. Nos miramos en el espejo y al rato nos olvidamos de cómo nos vimos en el espejo. Con la palabra de Dios no nos tiene que ocurrir lo mismo. Debemos leerla, asimilarla, apropiarnos de ella y vivirla para que nos vaya bien, para que vivamos una vida de armonía, de paz, de bienestar, la vida que Dios diseñó para que vivamos en este mundo. Y la vida, el estilo de vida que nos da seguridad, junto con el creer en Yeshua, con el recibir y vivir a Yeshua en nuestra mente y corazón, el obedecer la palabra de Dios, el obedecer no solamente los mandamientos, sino todo lo que está escrito en la palabra como instrucción para que nuestra vida sea agradable a nosotros mismos, en primer lugar a Dios,
En segundo lugar, a nosotros mismos. Y en tercer lugar, a los que nos rodean. Es importante hoy en día vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el mundo está como está, todo el mundo, cada país del mundo, porque la mayoría de los seres humanos están viviendo fuera de la voluntad de Dios, están viviendo separados de la voluntad de Dios. Y ese tipo de vida nos aliena, nos hace daño. No hemos sido creados, no hemos nacido para ese tipo de vida. Hemos nacido, repito, para vivir el estilo de vida que Dios espera, que Dios diseñó en su palabra, que nos enseña y que espera que nosotros vivamos. Esto es parte de lo que nuestra Universidad Teológica enseña. Es parte de los cursos, de las materias que, tomando desde el hebreo original de la Biblia, enseñamos en dos cursos, en dos niveles. El curso de Instituto Bíblico, a través del cual usted puede conocer más de la palabra desde el hebreo original, tanto del idioma como de la cultura, y vivirlo y enseñarlo a otros. Y si usted es pastor, rabino, maestro, líder en una congregación, estos cursos son para usted. Fueron diseñados especialmente pensando en usted, para que usted tenga la capacitación necesaria desde el hebreo original de enseñar, de ministrar, de aconsejar también a otros. Por eso en la pantalla está la información para que usted se comunique con nosotros, para que usted sin compromiso nos pida la información pertinente. Puede hacerlo por teléfono, puede hacerlo por email, para que dándole nosotros esa información, usted pueda inscribirse en nuestros cursos y profundizar y vivir la bendita palabra de Dios de acuerdo a cómo fue diseñada por Dios, por el Señor Jesús, desde la eternidad y para la eternidad. Hasta aquí nos despedimos y queremos continuar nuestra relación con usted. Llámenos o comuníquese por email. Shalom, y que todas las bendiciones del eterno Adonai sean sobre usted, su familia y su ministerio. Amén.